Conectamos contigo a propósito de este libro que escribes, ¿no? Donde aquí lo tengo, mira, Alejandra. Acá lo tenemos. Acá tenemos el libro. Bueno, Alejandra es periodista, investigadora, escritora chilena. Actualmente estás viviendo en Estados Unidos y publicas este libro que se llama Mitos y Verdades de las AFP. Extrayendo algunos de los datos, en entrevista con El Mostrador en 2017 dices: el mayor mito es creer que si te portas bien, que eres un trabajador ordenado, sin lagunas, y has cotizado constantemente y en forma estable, vas a tener una buena pensión. ¿Ese es el principal mito? Y lo hablábamos con el ministro Briones recién, ¿eh? Perdón, Alejandra, dale. Sí, ese es uno de los grandes mitos, hay otros también, pero ese mito es así porque hoy día las pensiones que otorgan las AFP no superan el 35% de la tasa de retorno. Aunque tú tengas, como dice ahí, seas un trabajador símbolo, que tengas cotizaciones estables, trabajo permanente, un buen sueldo, igual te vas a jubilar con un máximo de 35% de tu último sueldo. Analicemos inmediatamente ese mito que tú planteas en tu libro, Alejandra, y incluyamos a Bettina en esta conversación. ¿Eso por qué sucede? Porque es la máxima crítica que tiene el sistema de la AFP, que independiente que yo haya sido ordenado, que yo haya cotizado, incluso teniendo un buen sueldo, no voy a recibir el 70% de mi sueldo que se me prometió en los años 80. A ver, yo creo que es importante también. La verdad que confieso que no he leído el libro de Alejandra Matus, así que no conozco el detalle de cómo llega a esos números. Se lo voy a prestar, Bettina, para que lo lea también. De todas maneras. El punto es que, en el fondo, hay que entender acá uno que llamamos pensión, ¿no es cierto? Porque hoy día en Chile, y a diferencia de otros países del mundo, llamamos pensión todo lo que paga la AFP después de haber ahorrado. Entonces hay gente que ha ahorrado un mes, hay gente que ha ahorrado 20 años, 30 años, toda su vida laboral, con laguna, sin laguna. Entonces, la verdad que en Chile está bastante distorsionada la discusión, porque cuando hablamos que, no sé, la pensión promedio es de 120.000 pesos, 200.000 pesos, etcétera, efectivamente una tasa muy baja, ahí estamos incluyendo gente que cotizó un mes, que cotizó 20 años, 30 años. Sí. Entonces, es mucha, el promedio esconde muchas diferencias. En muchos países se llama pensión recién lo que se recibe después de 20 años de cotizaciones. Por ejemplo, si nos recordamos, bueno, yo era muy joven, quizás algunos de ustedes se acuerdan, pero antes del año 81, cuando se modifica el sistema de pensiones, aquellos que recibían una pensión eran aquellos que habían cotizado 20 años al sistema, en ese momento, al sistema de reparto. Entonces, la verdad que también hay que entender bien a qué nos referimos con pensión. Hoy día tenemos un sistema de cuentas personales que efectivamente, si uno aporta a esas cuentas personales, finalmente la pensión se construye a partir de eso. Pero y sin duda... Aquí, perdona, Bettina, no estamos hablando del promedio, estamos hablando de una persona que efectivamente cotizó todos los años que tenía que cotizar y que no tiene lagunas. Y así todo no recibe el porcentaje del sueldo que se prometió en los años 80. O sea, se portó bien, pero no recibe la pensión. Como les decía, no leí el libro. No leí el libro. La verdad que yo he visto otros números que no sostienen eso. Ahora, ¿el 30% respecto de qué? Porque también hay que entender... Del último sueldo. Bueno, es que hay un punto, porque tú cotizas durante 20, 30 años, por ejemplo, y uno normalmente, en el caso de ustedes probablemente también partieron con un ingreso más bajo y durante la vida fue aumentando. Entonces tú empiezas a cotizar por un sueldo más bajo y después lo comparas con tu último sueldo, pero la verdad que tu cotización fue sobre el promedio. Estoy tratando de hacer la diferencia entre qué es un problema de diseño del sistema versus de cuáles son las responsabilidades de distintos actores involucrados. Entonces hay que entender para efectos de ver cómo se puede ir mejorando eso, ¿no es cierto? Y también hay otro tema, que en el fondo hay mucha gente que acá, como te decía, tiene un sueldo muy bajo al comienzo, después va aumentando y se compara con el último mes. En general, en los países desarrollados, la tasa de reemplazo es de 50-60%. Entonces, la verdad que también uno no puede vender la expectativa de que se va a hacer el 100%, sobre todo ahora que todos sabemos que hombres y mujeres vivimos muchos años más de los que vivíamos, de lo que suponíamos que íbamos a vivir cuando se implementó este sistema. Por eso cuando hablamos de tratar de ver cómo se pospone la jubilación de forma tal de que trabajes más años, porque vas a vivir más años después también no trabajando. Claro, pero lo que la realidad nos dice, Bettina, es que tiene que haber un cambio estructural. El propio presidente lo dice ayer, que hay que crear un sistema mixto, abriéndose además de manera inédita por primera vez a una discusión de ese tipo, porque no se ha solucionado el tema de las pensiones y tú recién hablabas de realidad
lo que los datos sí nos dicen la realidad es que las pensiones en algunos casos son miserables y en la mayoría de los casos son extremadamente bajas, no permiten que las personas se mantengan. Por eso, como tú bien dices, hay muchas cosas que hay que modificar el sistema de pensiones en su conjunto. Acá no es de un actor, acá no es de un sector específico, sino es que, por ejemplo, la tasa de cotización, ¿no es cierto?, es un 10% en los países de la OECD, por ejemplo, países desarrollados, que tienen una estructura de envejecimiento de la población similar al nuestro, quizá están en una tasa de cotización cercana al 18%. Hay que acercarse a esa tasa de cotización. Tenemos que hablar respecto de atrasar la edad de jubilación, ¿no es cierto? Hoy día es un tema que también el mundo político le ha sacado el bulto de alguna forma, porque todos están de acuerdo que hay que atrasar la edad de jubilación, pero la verdad que eso no se está, ni siquiera se está debatiendo. Entonces hay que ver cuáles son los parámetros actuales que hay que modificar para efecto de avanzar en forma sustentable a un sistema de pensiones. Sí, también queremos escuchar la propuesta de ustedes, en qué consiste también esta reforma estructural, pero Alejandra quería decir algo. ¿Tienes un contrapunto? Sí, las tasas de reemplazo se calculan normalmente sobre los 3 últimos años, los 5 últimos años de sueldo, nunca se calculan con toda la vida laboral de las personas. Y esa tasa de reemplazo hoy día en el mundo, en los sistemas de reparto, la peor tasa es 50%. En Chile, el sistema de capitalización individual, y es cosa de leer las actas de la Junta de Gobierno que discutió este tema, José Piñera ofreció el 70% del último sueldo, no de toda la vida laboral ni todo el promedio laboral, del último sueldo. Y el que estableció la tasa de cotización de 10% fue José Piñera, porque lo que se le ofreció a los chilenos en ese momento es que iban a cotizar menos de lo que cotizaban en las cajas respectivas, que eran promedios variables, pero llegaban hasta el 25% con cotización de los empleadores. También hay que recordar eso, los empleadores también cotizaban, y a partir de la reforma de 1981 solo el trabajador cotiza. Esas cotizaciones incluían previsión y salud. Se separó el año 81 salud, que primero fue un 4%, después subió a 7%, y hoy día, si sumamos todas las cotizaciones, estamos en torno al 20%. Y no tenemos salud universal, y no tenemos un sistema de prestaciones de pensiones que cubran a la mayoría de las personas. El 70% de los afiliados hoy día tienen que ser subvencionados por el Estado, que fue otra de las promesas que se hizo, que el Estado iba a gastar 0 pesos en pensiones, y hoy día el Estado ya está sustentando al 70% la pensión básica solidaria. En alguna medida, claro. Entonces, no es que digamos, teníamos que cotizar más, pero bueno, esa fue la promesa que hizo José Piñera para reemplazar el sistema, porque si hubiera dicho en ese momento que había que cotizar más, probablemente no se hubiera aprobado el sistema, probablemente la gente no se hubiera cambiado. Sí, eso, Alejandra, en lo medular de tu libro y de lo que pasó efectivamente con el sistema AFP y que lamentablemente viene rebotando hasta ahora. Me gustaría también establecer acá en el panel una pregunta que nos estamos haciendo desde ayer y sumar también a nuestros otros invitados. ¿Por qué no se modificó? Porque hoy día también seguir hablando del tema de las AFP y de lo que se prometió hace muchísimos años resulta una discusión, creo yo, bastante estéril. Si bien es parte de nuestra historia, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó durante todos estos gobiernos o todos estos años que no se cambió absolutamente nada? Parte de ese gobierno estuvo también, o fue partícipe, Ricardo Ormazábal, quien está con nosotros, a quien saludamos, por supuesto, incluimos en la conversación, y le hacemos la misma pregunta. ¿Por qué no se modificó el sistema si el resultado era igual de malo? ¿O sigue siendo igual de malo hace muchos años, Ricardo? Bueno, yo quisiera agradecer la oportunidad que me dan de participar con tan destacados panelistas, y ustedes creo que saben bastante por lo que he visto en algunos programas anteriores. ¿Por qué creerle a Alejandra, que ha hecho un gran trabajo y su libro es estupendo? ¿Por qué creerme a mí, que tengo una determinada posición? Yo no quiero entrar en cifras, ustedes tienen un equipo de producción fantástico. Yo les pediría que buscaran en internet esto. ¿Qué es? Esta es la ficha previsional que publica la Superintendencia de Pensiones. Esta ficha. ¿Ya? ¿No la vemos? Correspondiente a junio del 2020, de este año, dice que en los fondos de pensiones hay 196.000 millones de dólares. 196.000. Y además agrega un dato que no todos manejan.
Esto equivale, dice la superintendencia, no yo, a un 79,7% del Producto Lo hablábamos el Interno otro día, Bruto del es PIB. impresionante. ¿Eh? Se pasó. Eso es impresionante, es todo lo que producimos los chilenos en el sector privado y en el sector público. Sí. Por eso es que el gobierno tira la casa por la ventana para defender un sistema fracasado. Bueno, Por pero eso se es que el defendió problema antes no es que también, Sebastián- Ricardo. Pero no se es defendió problema de que antes también. Sebastián... ¿Perdón? Seamos Es que- justos, se defendió antes también el sistema. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué durante estos años no se ha hecho una reforma radical para mejorar el sistema de pensiones de los chilenos? Porque con nuestra plata, las AFP han comprado indebidamente influencia política. Porque son los principales avisadores en Chile. Y ustedes mismos tienen que haber sentido la presión cuando han dado tribuna a tanta gente que da opiniones distintas. Yo estuve en Televisión Nacional una vez invitado, estuve en la red y de repente suspendían el programa porque los principales avisadores reclamaban por las críticas que estábamos haciendo, porque han controlado la academia, porque han sido capaces con este poder de generar mentiras que por eso yo en mis libros y en mis artículos cito documentos oficiales. Yo no les pido a los auditores, a los televidentes, que me crean a mí, créanle a la Superintendencia de Pensiones. Respecto al tema de las pensiones que discutía la experta de Libertad y Desarrollo en Bettina relación Soto. a las cifras que Bettina. da. De nuevo, miren, la Superintendencia dice en esta ficha previsional de junio que el salario promedio de los afiliados es de 872.000 pesos. 872.000 pesos el promedio. Y la misma ficha nos dice que el promedio de las pensiones por retiro programado es 159.000 pesos. Saquen la cuenta los que saben matemática. No, yo soy abogado, he hecho clases sobre temas de derecho y previsión social. Si el promedio de remuneraciones que dice el organismo del gobierno es 800.000 y están dando pensiones de 150.000, ¿cómo pueden seguir diciendo que esto es un éxito? Ayer, una de ustedes, creo que Soledad, recordaba, sí, ya sabemos que el Mercurio dijo que iban a ser el 100% el año 2020. 2020. José Piñera dijo el 70% el año 81. Pero las propias AFP han dicho en el Mercurio de febrero y en sus documentos que si nosotros nos retirábamos solo trabajando el 60% de nuestra vida, les puedo por favor mostrar, no quiero latear, No. es la publicación de las AFP en colores en el Mercurio, donde dice que si usted trabaja solo el 60% de su vida, va a recibir el 100% de su remuneración. Nos han mentido, pero hoy día el tema es otro. Perdónenme un minuto. ¿Cuál es el tema, Yo Ricardo? he sido y soy un político, me siento orgulloso de ello. Llevo 20 años siendo una minoría porque aquí la concertación, la nueva mayoría y la derecha han mantenido un sistema injusto. No sigamos echándole la culpa a Pinochet. Pinochet Yo voy, nos impuso era lo que le 9 estaba años y planteando. La concertación y la derecha lo han mantenido todo este tiempo. Entonces ahora hay que votar a favor la reforma constitucional. A mí no me gusta en varios aspectos, ¿En qué aspecto pero no le el gusta? señor ministro de Hacienda, al que ustedes invitaron aquí, Sí. dijo necesitamos unidad. Yo le digo lo mismo, sí, señor ministro. Tenemos y necesitamos unidad. Pero unámonos en torno a lo que piensa la mayoría, pues no en torno a lo que piensa una minoría. El 80% apoya esta reforma, que yo confío en que la aprueben y que en el Senado se pueda perfeccionar algunas cosas. No quiero extenderme a eso, hago un llamado. Mire. Si esto ya no es un tema partidista, ¿no se han dado cuenta que hay gente desesperada? Ricardo, Es lo que le Aquí planteamos en al mi ministro. pantalla aparece el nombre María Eugenia Gómez, que es mi señora, pues yo soy pensionado y ella trabaja, Ahí está el y hoy tema. día soy más dependiente que nunca, porque Sí. ella es la que pone Sí. buena Ricardo. parte de los recursos, que yo soy pensionado. Entonces, por favor, no nos vamos por la rama. O sea, usted tiene- Diputados, senadores, Sí. por favor, Usted tiene- únanse en torno a lo que la mayoría quiere.
Y este proyecto, el señor ministro de Hacienda y Sebastián Piñera, a quien conocí 8 años en el Senado, deberían estar ayudando para que la superintendencia dictara las normas para que las AFP estén preparadas en el plazo apropiado para entregar los recursos. Ricardo, no soy un cajero automático la AFP, es cierto, no se pone la tarjeta, así lo he escrito yo. Pero ¿saben ustedes que cada mes recibe 600 millones de dólares en efectivo? Acaban de recibir 600 millones de dólares en efectivo, que son sus cotizaciones, nuestras cotizaciones. Sí. Ricardo, ¿me escucha? Ocurre que además el fondo de garantía que existe desde el año 2006 tiene 10.000 millones de dólares del Estado. No hay que pedírselo prestado a nadie, no hay que endeudar el fisco de ninguna manera. Es plata del Estado, así como la de la AFP es plata de nosotros. Así que, por favor, discutamos y danos mi espacio para adelante. ¿Por qué la reforma de Sebastián es mala? ¿Por qué fortalece la AFP? Ricardo, ¿Por qué no escuchamos? Pero no es un tema hoy día. El tema hoy día es díganle a los chilenos que los políticos escucharon. Mire, y que el gobierno se une a una mayoría y no a una minoría que no ha explotado Ricardo, tanto. Para ir abriendo el diálogo, porque ya vamos a analizar sin duda lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, pero quería incluir a Alejandro también en esta conversación y preguntarle por este mito que a mí, por lo menos a mí, me parece el punto central de una reforma que necesita la AFP respecto de lo que se promete en los años 80 y que finalmente termina siendo un mito, porque, hemos hablado de la laguna, hemos hablado de personas, sobre todo las mujeres que somos las más perjudicadas, que no hemos podido cotizar en forma constante, pero a mí lo que me parece más grave de todo el sistema es que incluso en el caso de que uno haya cotizado mes a mes, haya sido ordenado, incluso en el caso de que el sueldo sea alto, sabemos que los sueldos son muy bajos en nuestro país, así todo, la pensión no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en el sistema o cuál es su visión? Alejandro. Bueno, buenos días. Muchas gracias de nuevo. Buenos días, Alejandro. A la Soledad y a ti, Diana. Igualmente, Alejandro. Mira, lo que pasa es que acá claramente hay aspectos controversiales. Ricardo lo nombró algunos, ¿no? Y yo creo que uno tiene que tener claro en la partida que existen básicamente dos sistemas y uno mixto. Los dos sistemas son capitalización individual, que la gente ahorra, ¿no es cierto?, durante, se supone, 40 años, y el otro, el de reparto, que esto se paga con impuestos, es decir, los jóvenes pagan impuestos o los que están más jóvenes, y con eso, y perdóname la expresión porque no es peyorativa, se financia las pensiones de los viejos. Ese es el sistema de reparto. Pay as you go, le dicen en Estados Unidos, y el otro es capitalización individual. Y aparecen las versiones mixtas cuando ocurren problemas como lo que está enfrentando la sociedad chilena. Ya, y ahí no sé si hiciste tú, Diana, o Soledad, que dijo la pregunta más importante, que esto no tuvo ninguna reforma importante, y yo voy a decir el número de años, en 40 años, incluido desde la democracia para adelante, cuando gobernó básicamente la coalición que ahora está en la oposición, más otros que se agregaron los últimos años con la nueva mayoría. Era la concertación más la nueva mayoría. ¿Por qué, Alejandro? Y por lo tanto, bueno, a mí me parece, yo no creo en la teoría que dice, que la respeto. Yo dije el otro día acá que todos tenemos derecho a pensar distinto y tenemos que dar algunos argumentos. Entonces, yo creo que definitivamente el sistema de reparto no sirve. No sirve porque fracasó en Chile. Pese a todo lo que digan, habían una serie de cajas, ¿no es cierto? Entre ellas la caja bancaria, que era una de las que daba las mejores pensiones. Ricardo la debe conocer muy bien porque él trabajó en banco muchos años. Pero la verdad es que la capitalización individual ha dado resultados también porque el rendimiento en muchos años fue muy alto, cerca del 70% de rentabilidad de los fondos que se están ahorrando. Y el problema es que, por un lado, los bajos sueldos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con otras dinámicas de la economía, con el crecimiento que algunos no creen, y tiene que ver también con el número de años que se ahorran. En Chile, menos de 20 años es un promedio muy bajo. Se supone que hay que ahorrar 40 años. Y lo otro, la tasa de cotización es extremadamente baja, es 10%. Ahí está el tema. En los países de la OCDE, que muchas veces nosotros la citamos,
son por lo menos 20 años. Entonces, es imposible llegar a una pensión razonable. 70% estaban hablando ustedes recién del último sueldo si no hay suficiente ahorro. Por lo tanto, sobre las pensiones bajas es donde se concentra la mayor preocupación, por lo menos la mía. Yo me vengo preocupando de la gente pobre desde hace muchos años y a eso escribo y a eso busco soluciones, pero soluciones de verdad. Porque yo he visto que acá, en el debate este que se va a votar hoy día, se está proponiendo bajar la tasa de... retirar 10%. Eso va a tener efectos sobre las pensiones y particularmente sobre las más bajas. ¿Qué significa eso? Que al final, cuando se produzca el retiro de muchos, va a tener que oponerse el Estado. Y eso es lo que ocurrió en Europa. La crisis del euro del 2011 fue porque los estados europeos no alcanzaban a generar ingresos para cubrir los gastos que implicaban esa responsabilidad con los más viejos. Y eso generó casi la caída del euro, Entonces, yo creo que es malo sobrevalorar cualquiera de los dos modelos. Acá tenemos un modelo que hay que mejorar. Se anunció ayer una reforma que se ha venido posponiendo claramente. Mira, vamos a ser benevolentes. 30 años vamos a poner. 30 años. O sea, 10 años después que partió. De ahí para adelante, el sistema empezó a evidenciar que existían pensiones bajas. Algunos la han llamado miserable. Puedo que comparta ese epíteto, ese adjetivo. Entonces, lo que hay que buscar es cómo construimos un sistema mixto. ¿En qué sentido mixto? Apoyar a los más pobres, que es lo que tiene que hacer el Estado. Eso es lo que yo dije el otro día en la pantalla de Megavisión. Sí. Los bienes públicos, en mi opinión, más importantes son la educación, la salud y la previsión de los más pobres. ¿No es cierto? ¿Qué significa bienes públicos? Significa que el Estado financia, pero tiene que tener plata para financiar y además tiene que haber una priorización. Por lo tanto, yo creo que lo que está pendiente y que se tiene que desarrollar a la brevedad es un debate de fondo sobre cómo mejoramos el sistema de jubilación de los más viejos. Plenamente de acuerdo contigo, que es lo que se está discutiendo hace tiempo. Alejandra hace rato nos está levantando la mano, después, Bettina, te damos la palabra. Alejandra, en parte también respondiendo a esta como gran pregunta, ¿no? De por qué no se quiso reformar el sistema. Es más, en el libro tú dices, se suele echar la culpa a Pinochet, pero a él ni siquiera le gustaba el sistema, por eso el ejército y las Fuerzas Armadas quedaron fuera del sistema. Claro, Pinochet fue muy reticente a apoyar el proyecto y los asesores del ejército en esas actas de la Junta de Gobierno muestran que previeron todos los riesgos que tenía el sistema, como la baja rentabilidad futura o variable, el castigo a las mujeres, en fin. Pero yo quisiera decir que sí hubo reformas durante estos 30 años, reformas que beneficiaron a las AFP. Algunos de los cerrojos que se habían puesto justamente por las aprehensiones del ejército a esta reforma, por ejemplo, que solamente había que invertir en Chile y en rentas seguras, se fueron quitando, y en democracia se quitaron aún más reformas, concretamente bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. Yo sí creo que tiene que ver el poder político que adquirió las AFP, porque hay que revisar quiénes han compuesto los directorios de la AFP a través de los años, y ahí han estado desde socialistas hasta la UDI, de manera constante, y no hay que y es cosa de mirarle el currículum a esas personas para ver que no fueron escogidas ni por sus conocimientos financieros ni por sus conocimientos del mercado previsional. Y lo otro que quiero decir es que la pensión es tan baja no solamente por un efecto de lo que se ahorra, sino que por la manera en que se calculan las pensiones. Claro. Por ejemplo, un solo ejemplo, la famosa tabla de vida. Se dice mucho y se insiste en que Chile que ha aumentado la vida de los chilenos. Pero de nuevo en los promedios se esconden una realidad. El promedio que se usa para calcular las pensiones es el promedio de vida de las personas de mayores ingresos, que son las que normalmente se jubilan por renta vitalicia. Y ahí sí las mujeres viven
95 años y los hombres viven 85 años. Pero el 70% de los chilenos que se jubila por retiro programado y que tiene sueldos inferiores mueren antes. Ahí la gente muere, los hombres y las mujeres casi a la misma edad, 75 años. Los jubilados reales mueren 10 años que la edad que se le calcula de pensión, sin contar esta, digamos, posibilidad incluso de que vivan hasta los 110 años. Si hoy día, si están preocupados de las pensiones, bastaría que hoy día la AFP ajustaran esas tablas de vida. Yo conozco, entrevisté para este libro a ejecutivos de la AFP y les hacía mucho sentido ajustar las tablas de vida a la edad real en que muere la gente y se duplicarían las pensiones inmediatamente mañana. Pero el sistema está hecho para que la plata quede adentro. Es un buen sistema de acumulación de capital que se usa para mover la economía en Chile y también inversiones en el extranjero, y es un mal sistema de pensiones. En eso, digamos, Alejandra, hay acuerdo de la Z. Sí, perdona, me gustaría preguntarle a ti y a la Betina también, ¿por qué finalmente? Porque al final uno dice, tú nombraste algo que es bien interesante, que la plata supuestamente está hecha para que quede al interior de la AFP, porque al final uno dice, esta renta a la larga no está beneficiando ni a las personas que tuvieron laguna, o gente que lamentablemente tiene más escasos recursos, pero tampoco está beneficiando a personas que cotizaron toda la vida, 40 años, 35 años, y que hoy día, incluso teniendo un capital grande adentro, no tienen una renta que es bastante inferior al 70%. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? ¿Qué es lo que no se previó? ¿Por qué no se proyectó la tasa, ir aumentando la tasa sostenidamente desde que se crearon? Sí, a ver, lo que pasa, yo creo que acá tenemos varios puntos en común, incluso con Alejandra Mato. O sea, todos estamos de acuerdo que acá el sistema de pensiones necesita una reforma, ¿no es cierto? Porque la verdad que haberse atrincherado en lo que se reformó en los 80 es absurdo, porque la realidad cambió, ¿no es cierto? La gente vive más años, la tasa de cotización que ahora uno se da cuenta que tiene que ser más alta, los países se han movido en esa dirección. ¿Estás de acuerdo con lo de las tablas de mortalidad que menciona la Alejandra? La necesidad de modificación. A ver, a mí me parece razonable revisar las tasas de mortalidad. Y revisar efectivamente lo que ella plantea, si tiene un sesgo hacia ciertos sectores de la sociedad hoy día. Evidentemente es algo que hay que revisar. Pero más que revisarlo, sincerarlo, ahora, ¿no? Lo que pasa es que acá, en la discusión, acá estamos de acuerdo que se requiere una reforma al sistema de pensiones, que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Tengo entendido que por lo que he visto, acá hemos estado todos de acuerdo, ¿no es cierto? Hay una diferencia clara entre lo que plantea Alejandra y lo que plantea yo. Hoy día tenemos un sistema donde tus ahorros, las cuentas personales, están administradas por lo que llamamos hoy día administradora de fondo de pensiones. Podrían llamarse de otra forma, etcétera. Pero es un ente tremendamente regulado, que no se ha robado la plata, no se ha robado ningún peso, y lo que ha hecho en todos estos años es invertir la mejor forma posible esos recursos. De hecho, las pensiones que hoy día se construyen, altas o bajas, el 30% es a partir de la cotización, 70% a partir de la rentabilidad, producto del ahorro. Pero vemos que el capital ha ido aumentando, digamos, para que ellos lo inviertan, pero no se le ha devuelto a la gente, no se ha beneficiado a la gente. Pero yo creo que hay muchos mitos, porque en el fondo tú en tu cuenta, es mismo como tu cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Pero esta la administra otro señor que se llama AFP en vez del señor del banco, quizá donde tú tendrías tu fondo mutuo o lo que sea. Todos esos retornos van a tu cuenta. Entonces acá la gran diferencia es: yo quiero que lo que yo impongo para mi previsión la ahorre un señor que está regulado por el sistema y que está tremendamente controlado y que no se ha robado ningún peso, o quiero aportarlo a un fondo que finalmente es administrado por los políticos, que prácticamente son los sistemas de reparto que tenemos en el mundo, o el sistema como en Argentina, que el Estado se hizo de los ahorros de la gente en sus AFPs y hoy día es administrado a voluntad de los políticos. Entonces, esa es la gran diferencia.